¿Qué tal? Bienvenidos. Deseamos que estén muy bien todos ustedes, todas ustedes. Es un gusto para el Fondo de Cultura Económica, Obras para Niños y Jóvenes, recibirlos en este marco de la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy estamos convocados a esta fiesta de la literatura para compartir con ustedes una de las más recientes producciones del escritor mexicano Agustín Cadena, para lo cual lo vamos a invitar a que esté con nosotros para meternos un poco en el mundo que nos plantea esta novela cuasi apocalíptica y un poco su mundo como creador. Agustín Cadena, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días, tardes, noches, todavía no sabemos qué tiempo nos están mirando, porque además lo comenta Agustín, porque la virtualidad ahora nos acerca desde cualquier parte del mundo y tú estás en este momento ubicado allá por Hungría, tierra muy apropiada para alimentar tu imaginario. Quisiera empezar el día de hoy diciéndole a la gente que vamos a hablar de tu libro Los Carcomidos. Sí, La última publicación que tienes con el Fondo de Cultura Económica, quizá con una de las colecciones más interesantes que se están realizando en estos últimos tiempos, A través del espejo, donde la literatura juvenil, Agustín, está teniendo eh, temáticas que no solamente hablan del mundo de los jóvenes, sino que ya los enfrentan a circunstancias de vida difíciles, tanto desde el realismo como desde la ficción y la fantasía, y en este caso contigo el horror. Pero antes de entrar propiamente a la novela, Agustín, me gustaría platicarle a la gente un poco de ti. Agustín Cadena Rubio es un escritor nacido en el estado de Hidalgo, en Izmiquilpan, ¿verdad, Agustín? así es. Sí, Es el Valle del Mezquital. sí, es el Valle del Mezquital. Fíjate, Hidalgo, una tierra pródiga en escritores, en cuenteros, en lugares emblemáticos y en leyendas tradicionales. Eso tiene que ver con tu formación, con tu imaginario, Agustín. De ahí viene un poco esta fascinación por tus temas. Eh, bueno, el Valle del Mezquital, yo creo que no es tan rico en leyendas como otras, las zonas del estado más al norte, hacia la Huasteca y la Sierra. Y mi familia materna llegó de allá, de la Sierra Alta de Hidalgo. Ujú. Entonces, eso sí tuvo una función importante en la formación de mi imaginación, porque mi abuelita siempre me contaba sus cuentos de fantasmas de por allá, de esa tierra de neblinas eternas. Que se emparentan mucho con las neblinas que seguramente estás viviendo ahora la Europa del Este, ¿no? Dice aquí tu biografía, Agustín, que, bueno, pues después la vida te llevó a la literatura. ¿En qué momento te encuentras con los libros, con la literatura, y en particular con esto que parece que te tiene agarrado del alma, que es la literatura gótica? Pues yo creo que todo empezó ahí con esas narraciones orales de mi abuelita, que no eran cuentos, eran sus recuerdos y que ella lo veía como una cosa realista, pero si se pone por escrito, la gente diría que es literatura fantástica, ¿no? Ese mundo rulfiano del ánimas en pena y espíritus condenados, todo eso fue lo que yo escuché, lo que nutrió esa época en que todavía no había televisión en mi pueblo y yo todavía no sabía leer. Entonces, pues, de lo que me alimentaba era de la narración oral. Y más adelante en tu vida académica, digamos, ¿cuáles fueron tus primeros autores con los que te enfrentaste a estos temas de los personajes góticos?
Sí, yo me formé en la literatura del siglo XIX. Desde niño, como era propio de mi generación, leíamos literatura de esa época, ¿no? Alejandro Dumas, Charles Dickens, eh, Julio Verne. Esos autores son del siglo XIX y yo creo que en cierta forma mi imaginación se quedó allá porque en cuanto entré a la universidad, hice mi tesis de licenciatura sobre el siglo XIX, mi tesis de maestría también, y no lo he dejado. Doy clases de eso, me dedico como académico a la literatura gótica. Entonces, esa es mi patria espiritual. Oye, y dentro de la literatura gótica tienes tus autores pues, digamos, de tus fascinantes, tus referentes, tus autores de culto. ¿Tienes alguna novela, alguna historia por ahí que te haya como pegado duro? Pues sería muy difícil mencionar a uno o dos o tres, ¿no? Yo creo que han de ser por lo menos 10. Mi tesis de licenciatura fue sobre Cumbres Borrascosas, que creo que es Ah, una gran novela gótica. claro, Eh, claro. en cierta forma ahí se encuentran ya concentradas todas las que serán las convenciones esenciales del gótico. Claro. Oye, y esto mismo es lo que te lleva a moverte a Hungría, donde estás desarrollando pues ahora la academia, dando cursos. ¿Por qué irse a Hungría? ¿Está relacionado con tu labor creativa como escritor? Me ha nutrido mucho mi labor creativa, ciertamente. No, no solo he vivido en Hungría, también antes viví en otros países europeos, primero en Escocia y también ese mundo me ha alimentado mucho. Yo creo que también por eso mis novelas juveniles no se desarrollan en un lugar en particular. Dicen mis lectores que tienen algo de Europa del Este, pero también algo de Europa del Norte. Son como una mezcla de lo que he visto y me ha impresionado. Y ahora Claro, los carcomidos, pues se va al trópico, entonces es otra cosa. y ahí es justo donde quisiera empezar a aterrizar, cómo todos estos elementos en torno a tu vida determinan lo que quieres escribir. Y así como está el mundo de los fantasmas en tu novela previa que tuviste en el Fondo de Cultura Económica con La Casa de los Tres Perros, que es una novela hermosísima dentro de la colección A la Orilla del Viento. Gracias. Pero fíjate, quisiera empezar a señalar cosas. La Casa de los Tres Perros está en una colección que todavía corresponde, digamos, a la literatura infantil. Está como categorizada para los que leen bien, para jóvenes muy pequeños o niños ya muy grandes. Y Sí. en este caso, Los Carcomidos está dirigido a un público más juvenil, más del contexto de la feria que estamos ahorita, nos da ahorita cabida, la feria del Politécnico. En ese sentido, la historia de los carcomidos aborda una temática, pues sí, ficticia, pero donde lo más interesante es el planteamiento otra vez del conflicto humano. Los carcomidos parte de una enfermedad, de un cambio en la vida cotidiana de los humanos. Es una novela de premonición. Bueno, déjame decirle a la gente que nos está leyendo, no les vamos a platicar la historia porque evidentemente lo que nos interesa es que ustedes la conozcan. Vamos a hacer algunas referencias a ella, pero Los Carcomidos se desarrolla justo en un lugar ambiguo, que lo único que sabemos que es un lugar tropical, que puede ser el sureste de México, que puede ser algún lugar de Centroamérica, de Latinoamérica, pero sus personajes, cuatro jóvenes adolescentes, muy seguramente de edades entre las que nos está viendo ahorita muchos de los jóvenes politécnicos, se enfrentan a este mundo que está quedando aislado a partir
de una enfermedad detonada por un proceso de contaminación a partir de accidentes en una minera. No voy a hablar de más, pero lo que Así es, sí. genera esto es una historia que hemos visto recurrentemente en los últimos tiempos, porque tenemos una fascinación por el horror, de crear estos personajes que se llaman los carcomidos, la carcoma. Tiene muchos paralelismos con lo que hemos vivido, unas sociedades que se tienen que aislar para protegerse, comunidades que tienen que defenderse, sobrevivir a la adversidad. Agustín, tú de alguna manera, esta novela que empezó a escribirse por ahí de 1998, nos escribes también, ¿tenías noción de que iba a ser casi premonitoria a los sucesos de 2020-2021? En el sentido de que íbamos a hablar de una enfermedad que agobia al mundo y que nos pone contra la pared como humanos. Em, la enfermedad ha sido un gran tema de mis novelas. La primera novela juvenil que publiqué, que salió en Planeta en 1995, se llama La lepra de San Job, que desde el título ya es el título de una enfermedad y que fue una pandemia. En el siglo XIX, es una novela del siglo XIX, ya que de eso hablábamos, gótica. La sífilis era una pandemia y se conocía como lepra de San Job. Entonces, de eso trata la novela y es una novela juvenil que en esa época también coincidió con con la aparición el punto de más miedo social del SIDA. Ujú, claro. Entonces, sí, aquí ya en esa época tuve como esta suerte, esta sincronía con lo que sucedía fuera del mundo, de mi mundo ficcional, ¿no? Y luego en el Fondo de Cultura Económica, antes de La Casa de los Tres Perros, publiqué otra novela a través del espejo que se llama La sed de la mariposa, Así de la en donde mariposa. también invento una enfermedad que se llama síndrome de Merceau. E incluso hubo lectores que me escribieron para preguntarme, querían saber más sobre esa enfermedad y no encontraban en Google. Entonces, sí, sí te digo, la enfermedad pues ha sido un tema muy recurrente y aquí, igual que en los años 90, tuve la suerte o la mala suerte, porque tampoco son acontecimientos deseables, de que el mundo ficcional tuviera un correspondiente en el mundo extraliterario. Sería terrible, ¿no? Sigue operando esto de que la realidad supera a la ficción, ¿no? Sigue siendo tremendo. Pero en este sentido, cuando el horror que planteas con los personajes, que hay que decirlo, los no vivientes en lo que se convierten en estos enfermos de la carcoma, eh, ese horror, ese miedo que nos generan los muertos vivientes, que les llaman, insisto, es menos terrible que el horror de las circunstancias de los vivos. ¿Por qué te lo planteas así? ¿Por qué el mundo de los zombies siempre sirve para llevarnos esa reflexión? Bueno, una cosa que yo quería hacer, he leído mucho sobre zombies, muchas novelas de zombies, era cambiar un poco la idea, que en la novela típica de zombies, los no muertos o los muertos caminantes son la Ujú. fuente del terror. Y los personajes van por ahí caminando y cuando encuentran otros vivos, se sienten a salvo y corren hacia ellos. Y a mí no me gusta esa idea, me parece muy en blanco y negro. Entonces yo quería explorar una versión de la historia del zombie en la cual los vivos dan más terror que los no muertos. Y los vivos, y si el zombie es un monstruo, quería ver cómo hay humanos que son más monstruosos.
Y también aquí en mi novela hay monstruos que son más humanos que muchos humanos. Es cierto, sí, sí, se nota ahí en algunas de las escenas que describes, porque tus no vivientes tienen rasgos todavía atisbos de conciencia, no están completamente alienados, y eso también me parece que es un elemento que no se había visto en el género y que Sí, produce mayor bueno, horror. sí, yo te pensaba mucho en otra gran novela del temprano siglo XIX que es Frankenstein, Mm, donde hay un monstruo también, pero vamos sintiendo que el monstruo es más humano que los humanos. Entonces, sí pensaba en esa obra. Oye, y en ese sentido, ¿por qué será entonces que estos seres aparentemente horrendos, estas circunstancias extremas, como vivir un mundo enfermo, decadente, porque hemos depredado el mundo, nos lleva a confrontar con la propia naturaleza humana? ¿El horror saca lo peor de nosotros, Agustín? Em, no sé creo que no entiendo bien la pregunta, pero yo quise escribir esta novela para jóvenes precisamente por eso, porque creo que el horror que hay en el mundo lo hemos creado los humanos. Y creo que por terribles que puedan ser las fantasías de la literatura sobre monstruos, es más terrible lo que está pasando, lo que estamos haciendo, lo que estamos destruyendo de la belleza del mundo, que es la vida, que es la naturaleza, los animales, las plantas, la vegetación. Entonces, también por eso ubiqué mi novela en el trópico, porque el trópico es donde está como todo el esplendor de la naturaleza en su manera más visible. Y en ese sentido, por ejemplo, también se percibe que hay como una nota ahí, como una crítica, un llamado de atención a la explotación irracional de la naturaleza, ¿no? De hecho, es en la minería, en la explotación de la minería, donde se genera el conflicto de la carcoma, a diferencia de otras historias donde el origen de los zombies o de los no vivos tiene que ver con algún virus, con alguna alteración genética, experimentaciones, y lo tuyo tiene que ver más con este abuso que se ha hecho de explotación de lo natural. Eso me parece que también es otro elemento distinto, ¿no, Agustín? Sí, sí, a mí eso es lo que más me interesaba, que los jóvenes lectores reflexionaran sobre este aspecto, pero también sobre otros que están abordados en la novela, la política, las manipulaciones de la política, la religión, la solidaridad, la sociedad, la relación entre jóvenes y adultos, las diferencias entre generaciones, el amor romántico y sus convenciones. Sí, en ese sentido, lo vemos muy claramente encarnado en los protagonistas adolescentes, en Esteban, en Carolina. ¿Sí es Carolina? Estaba, ay, me la chuté. Natalia, Cristina, y por supuesto la gran Natalia, su hermana, que es, digamos, el gran personaje y quizá una de las líneas más fuertes de la novela, más allá del asunto de los no vivientes, ya metiéndonos al mundo de los jóvenes como protagonistas. Hay un tratamiento como muy respetuoso de parte tuyo, muy, diría yo, muy retador e inteligente, de ponerlos en circunstancias extremas y demostrar que en la juventud hay resiliencia, ¿no? Capacidad de salir adelante y de enfrentar lo más complejo. En ese sentido, además, no es una visión como romántica de la juventud, edulcorada, sino los pones a vivir cosas verdaderamente difíciles y tienen como dos dimensiones, ¿no, Agustín? El horror que están viviendo en el exterior mismo, pero también los conflictos a los que se enfrentan ellos mismos al interior.
Natalia, por ejemplo, es una chica que tiene una vida muy tortuosa internamente, tiene una historia de vida difícil que la lleva a enfrentar el mundo con cierto pesar. Y eso determina mucho de su manera de ver el mundo, más allá de la presencia de los carcomidos. ¿Por qué hablar de los jóvenes, con los jóvenes de esa manera, Agustín? Sí, aquí está oscureciendo ya porque son casi las 7 de la tarde. Déjame abrir un poco la ventana y Adelante, regreso. adelante. Creo que ya nos vemos mejor, ¿verdad? Sí, te ves mucho mejor, pero se fue ensombreciendo el asunto. Yo creo que empezó a irradiarse Sí, de la novela ahí el sí, sí, ambiente. sí. Entonces, sí, me preguntabas de Natalia. Bueno, yo quería abordar aquí algunas cosas. Por ejemplo, muy importante aquí es el tema de las mujeres que desaparecen en México, ¿no? Y en América Latina, eh, que es otra pandemia eh, muy triste también. Y por otra parte, el tema del amor romántico que en esta época está en crisis. Entonces ella despierta distintas clases, distintos sentimientos en distintos hombres, eh, porque es lo que en el pueblo, la gente del pueblo la ve como una muchacha muy bella. Entonces Ujú, esto ujú. despierta distintos sentimientos y hay un cuestionamiento de todos estos sentimientos, incluyendo el del amor romántico. Sí, es correcto. De hecho, habría que decirle a la gente que nos escucha que Natalia es un personaje que está sobreviviendo junto con Esteban y Cristina, ya ante este mundo que ha ido perdiendo a los adultos y en el que se quedan solos para sobrevivir, para apoyarse unos a otros, pero de repente un día Natalia desaparece. Y parte de la línea, de la trama de Carcomidos es la búsqueda de este personaje. Y quizá lo Sí, más interesante de todo esto que estás diciendo es descubrir las razones de la pérdida en medio de este contexto de los carcomidos, de un mundo aislado, pero sobre todo de lo que hablabas muy al principio, del propio horror humano, ¿no? sí. Entonces, sí, Natalia es quizá el gran elemento de la novela, pero hay muchos, hay rasgos de humanidad. Platicaba hace poco con otro escritor sobre una de sus novelas juveniles y él hablaba mucho de la necesidad de lanzar un poco de luz en la temática para los adolescentes. Es una necesidad, Agustín, brindarle esperanza en la literatura a los jóvenes. Eh, no, no sé si esperanza. Yo creo que eh, lo que trato de hacer tal vez es más como arengarlos a la lucha. Eso está muy lindo. Eso está muy lindo. Sí, Porque además vivimos un mundo contrastante, conflictivo y terrible, y además lleno de intolerancias que también están presentes en Carcomidos. Habrá que sí, contarle a la así gente que es, de sí. repente, como defensa, se organizan los grupos humanos para defenderse de los carcomidos, pero de repente resulta que son un brazo armado de un grupo, pues religioso, sin saber de cuál, ideologizado, digamos, pero que es radical. Y en Sí, ese así es. sentido habla de intolerancia. Eso también está presente en este momento, ¿no, Agustín? Hay una gran intolerancia al otro. Así es, sí. Sí, es una época de mucha polarización en casi todos los países, yo creo. Y lo que demuestras en Carcomidos es que se aprovecha un poco del temor de la gente, de la necesidad de protegerse
para manipularlos, ¿no? Sí, sí. Incluso por ahí hay un poco algunas frases de algunos personajes acerca de cómo funciona la manipulación y por qué al poder le interesa que la gente le sirve, que la gente tenga miedo o que tenga odio. Y en ese sentido es bien padre cómo le brindas, bueno, no sé si tú se lo brindas o los personajes sintieron esa necesidad de rebelarse un poco ante esta manipulación y demostrarnos un poco lo que decías hace un ratito, que los jóvenes tengan su propio criterio, su propio impulso, y así es como, no recuerdo si era Esteban o el otro chico, el que lucha contra esa ideologización. Sí, así es, sí, Arturo. Arturo, efectivamente Arturo. Y también hablabas de otro elemento que es bien interesante, como la diferencia entre el generacional, el mundo de los adolescentes y el mundo de los adultos. ¿Percibes que en este momento estamos como muy distanciados de las nuevas generaciones? Creo que hay una lucha. El mundo está muy mal y eso es responsabilidad de mi generación, de los que nacimos, los baby boomers principalmente, somos los que hemos traído el mundo al estado lamentable en que está. Y los jóvenes ya se han dado cuenta de eso y están tratando de luchar contra lo que hemos hecho nosotros y nosotros no queremos y tenemos miedo de lo que quieren hacer los jóvenes y entonces reaccionamos y ellos reaccionan a su vez. Entonces, sí creo que hay un conflicto. Sí, sí, eso es definitivo. Ahora, en Carcomidos, quisiera saber, hay algo que me dejó con mucha curiosidad en el posfacio, en los agradecimientos de la novela. Hablas de que fue una novela que tuvo un proceso como muy largo, de repente como de muchas revisiones. Tienes de 19 versiones, creo que Sí, dice por ahí. así ¿Cómo es, sí. fue esto? ¿Por qué demoró tanto? ¿Por qué pide tanto tiempo para tomar forma, Carcomidos? Eh, yo creo que porque tuve la idea de escribir una novela, originalmente la idea original era escribir la historia de una muchacha que desaparece y cómo reaccionan los que se quedan hacia eso. Y las posibilidades de las explicaciones fueron cambiando y luego vino el tema de los zombies, pero yo no encontraba la forma. Y entonces lo iba dejando y me ponía a escribir otras cosas. Y no encontraba realmente la forma. Escribía algo, lograba llevarlo hasta el final y luego ya sentía que no estaba funcionando. Hubo lectores cercanos a mí que me decían, no funciona por esto y por esto. Y entonces yo lo dejaba otra vez desanimado hasta que de alguna manera llegó su momento y salió. Claro, y en ese sentido hablas mucho del trabajo con la editora que haces ahí como una buena sinergia y todo esto, pero ahora que ya existe, que está aquí tangible, público, que la gente puede conseguir en la feria o en las librerías del Fondo de Cultura Económica de manera virtual, tantos métodos para poder allegarse a ella. Has tenido ya, es una novela que salió el año pasado, 2020, has tenido ya incluso contacto, encuentros con jóvenes lectores. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la respuesta que han tenido hacia la novela? Me llama la atención que los que me han escrito han tenido reacciones muy fuertes, muy emocionales hacia la novela y de mucha percepción realmente de lo que quise decir. Eh, Incluso ha habido lectores que me han dicho que ya la han leído varias veces. Así que eso me ha dado mucho gusto y bueno, como yo viví también un tiempo en Sudamérica y hay elementos de la selva sudamericana en la novela,
pues Ujú. ahora me ha dado mucho gusto también que mis lectores que están en esos países también se identifican con este mundo narrativo, Y desde esos referentes que comparten. sí, porque además parte de lo que yo observaba es que aunque está como muy localizada la novela, la temática es universal, porque yo me parece que cualquier joven puede identificarse en Esteban, en Natalia, en Cristina, desde estos rasgos que les confieres, ¿no? Su capacidad de enamorarse, con la desesperanza de no ser correspondidos y aún así mantenerse en el amor, con la búsqueda de levantarse en el día a día. Entonces, eso sí permite como que se identifiquen en cualquier latitud del mundo, ¿no? Sí, pero además yo creo que, y mira que no pensé en esto al escribirla, pero creo que es muy latinoamericana. No solo por el paisaje, la naturaleza, sino también las cuestiones políticas, por ejemplo, y sociales, son Ujú, muy ujú. latinoamericanas. Y en ese sentido es muy lindo que aunque están presentes los asuntos políticos, la referencia de la explotación, de los grupos de poder que están por ahí buscando sacar beneficios incluso en medio de la enfermedad, de la crisis de los carcomidos, eh, no no priorizas esos temas, sino los dejas como parte de un contexto que ayuda a reflexionarlo y a darle un marco a la historia, porque sigue siendo al final lo más importante los muchachos afectados por esos sucesos, ¿no? Por esos elementos. Sí, Y, sí, y, así es. y de ahí en adelante, los escenarios los viviste tú, caminaste tú esos lugares selváticos, paradisiacos, con estos personajes animales entrañables que de repente salen en la novela. ¿Lo Sí, sí, a viviste? mí me gusta mucho viajar y la naturaleza en especial me fascina. Entonces, he caminado mucho por selvas, primero en México, después en Venezuela, y por bosques en otras latitudes. Entonces, no sé, entre la nieve, en el desierto. Entonces, sí, sí soy muy caminador y sí he sentido ese mundo que está en la novela. Oye, para los que no somos escritores, la observación es fundamental, ¿no? Para poder escribir y crear el mundo a través de la palabra escrita. Yo creo que para todos, para escritores y para no escritores, porque si no, la vida humana es breve y transitarla sin mirar lo que está a los lados es un desperdicio. En ese sentido, la gente que no lo hace, que camina como de manera automática, pues, ¿qué será? Como una especie de carcomido. Sí, esos son los verdaderos zombies. Ajá. El tema del zombie en la literatura tiene que ver siempre con la libertad. Entonces, el zombie es el personaje más triste de la literatura en ese sentido, porque no solo no tiene libertad, sino ni siquiera tiene la conciencia de no tener libertad. Entonces es algo más triste que el caso de las novelas de la prisión, ¿no? Por ejemplo, en Dostoyevsky, en Mm. Revueltas. Son personajes que están privados de la libertad, pero la desean y este deseo los mantiene siendo humanos. Pero el zombie ya no tiene ese deseo, no desea recuperar la libertad que tuvo alguna vez, ni siquiera recuerda que la tuvo. Entonces es todavía más triste y sí, en una forma civilizada, se encuentra en esos personajes que vemos en los centros comerciales, Sí, sí, en sí, espacios públicos, sí, que no saben que no claro. tienen libertad. Incluso yo creo que dicen que la tienen.
creen que la tienen. Sí. Y eso me hace pensar en algunos rasgos que tú le pusiste a los carcomidos, que sí se sospecha, Esteban, Cristina, ellos los observan y dicen que de pronto miran una luz de humanidad en sus ojos todavía, pareciera que hay cierto entendimiento, es consciente esto y no eso lo vuelve más horrendo el saberse pues, como a punto de perderse a sí mismo. Yo quería que eso lo volviera menos horrendo, pero sí, mis lectores me han dicho que eso lo hace más escalofriante. Ay, pues fíjate Sí, qué padre que coincidimos, ¿no? sí. Este, porque eso, el horror de perder tu humanidad, me parece que es una gran metáfora y contra lo cual también están luchando estos adolescentes. Y por eso yo hablaba hace rato de un poco de vislumbrar la esperanza, porque en la novela Los Carcomidos existe un, un oasis, una posibilidad de utopía llamada la isla, que es a donde han oído que llegan seres que están protegidos de la carcoma y de los carcomidos. Y parte de esta novela es el viaje que van a hacer estos personajes para alcanzar la isla y alejarse de este mundo de horror. ¿Esa utopía es posible, Agustín? La has planteado en la novela, pero es posible. Yo creo que es la única posibilidad de que por lo menos un pequeño núcleo de la humanidad sobreviva. Quiero creer que sí es posible, quiero creer que sí va a ser así, que de alguna manera los más jóvenes lograrán encontrar un espacio en el cual sea posible volver a empezar sin todos los errores que cometimos. Ay, pues hago votos porque esto ocurra, Agustín, por favor, y porque la literatura contribuya a ello, tu novela. A final de cuentas, ¿por qué seguimos leyendo después de tantos, tantos años, los que ya somos grandes y los que son jóvenes que empiezan a entrarle a la literatura, a saborearla y a disfrutarla? ¿Por qué será que seguimos buscando este género? Lo fantástico, el horror, el terror psicológico. ¿Por qué, Agustín? Yo supongo que hay un elemento catártico en eso y que tiene que ver con el fenómeno en virtud del cual los niños pequeños, cuando adquieren la noción de la muerte, empiezan a jugar a matarse, ¿no? Dicen, ya te disparé, te moriste, ay, me caigo, ya me morí. Y entonces esos juegos de alguna manera les van ayudando a acomodar la noción de la muerte en su vida, en su entendimiento. Y poder coexistir con ella de una manera más saludable, sana y menos, Sí, supongo, menos con un sentido trágico, ¿no? De la existencia. Y a final de sí, cuentas se convierte en aprovechar el día, ¿no? En disfrutar lo que tenemos, en oler las flores mientras se puede. así es, Este, sí. entonces, en ese sentido, que un poco también es el afán de recuperar la esperanza, creería yo, desearía yo. Agustín, a tantos meses de que ya salió Los Carcomidos, como creador, como padre de esta historia, como apasionado de ella, ¿por qué le diríamos a los chavos ahorita del Politécnico, tanto de las vocacionales como de las escuelas superiores y las que se tienen que acercar? Bueno, no que se tienen que acercar, pero que les recomendamos que esta experiencia no se la deben de perder. Tú como padre, ¿qué les dirías? Padre de la novela, claro. Bueno, yo les diría que lean en general, en primer lugar. Y a mí me daría mucho gusto que se encontraran con mi novela, que es como decirles, escúchenme, quiero decirles algo, denme la oportunidad de que mis palabras lleguen a ustedes. Y bueno, yo sé que las palabras siempre son como un mensaje en una botella que se echa al mar
y llegará a algunas personas, a otras no. Y creo que los libros escogen a sus lectores y no al revés como la gente cree. Entonces, bueno, no quiero decirles que mi libro es mejor que otros. Solo confío en que llegará a sus lectores. Eso es lindísimo, pero entonces déjenme decirles yo como lector, por qué considero que esta botella en el mar eh, eh, emana elementos que les pueden gustar, porque está muy bien escrita en el sentido de que es una historia con una narrativa muy amigable, muy sabrosa, que uno puede ir siguiendo, pero que al mismo tiempo te cautiva, provocarte no solo una gran capacidad de imaginar escenarios, los personajes, las emociones, sino también adentrarte en esto que decía Agustín, en lo católico, en la profundidad de emociones que detonan los diferentes niveles, porque la puedes leer a muchos niveles, solamente la historia de horror, la historia de los jóvenes, la historia de Natalia, la historia de los adultos, la historia de la explotación, o en conjunto, pero de lo que sí estoy seguro, y eso sí no lo dice por una hermosa, quiero pensar pudor, nuestro querido Agustín, pero yo sí lo digo, hay una experiencia intensa y estética en esta novela que vale la pena, porque me parece que la literatura juvenil está entrando en una etapa muy, muy importante que es ponernos el mundo enfrente, muchachos, ponernos la realidad para cuestionarla y pensarla, muchachas. Entonces, hagamos, pues demos, como dice Agustín, démonos la oportunidad y yo creo que lo van a disfrutar. Agustín, ¿qué sigue? ¿Qué estás maquinando? Porque para poder sentarme a platicar contigo me metí un poquito a tu red social y leí tu línea, tu firma, tu signatura, que es una frase latina que dice que Sí, que no pasó ni un día sin escribir. y como no pasas ni un día sin escribir, Agustín, ¿en qué estás ahorita? ¿Qué sorpresas nos deparan? ¿Cómo está tu cabeza? Sí, bueno, pues efectivamente siempre estoy escribiendo. Tengo un libro de cuentos juveniles casi terminado y tengo una novela histórica del siglo XIX otra vez y Mm. también con personajes enfermos. Hace rato te decía que la primera novela juvenil que publiqué, La lepra de San Sanjov, era histórica, bueno, es del siglo XIX, pues otra vez volví a esa época. Entonces, pero ahora esta se desarrolla en México. Entonces, Ay, es qué en lo que estoy padrísimo. trabajando. Pues, ahora sí, tus temas recurrentes. Oye, pues casi Sí, para despedirnos, ahorita que andas en Hungría, ¿ya hay algún castillo gótico? he visitado muchos. Aquí cerca está el castillo de Bran, que el de Vlad Tepes, Ah, la historia de Drácula. ajá, Sí. ajá. Entonces, Bueno, pues es un castillo pequeño. eh, yo creo que es de los más pequeños que hay en Europa. eh, pero hay que visitar en invierno cuando tiene el paisaje así realmente draculesco, ¿no? Y sí es una experiencia interesante, agradable. Y yo creo que en estos días también nos queda cerca el castillo de Cheite, que mm, se relaciona con la historia de Erchibald y la condesa la sangrienta. condesa sangrienta, sí, sí, sí. Sí, Qué maravilla. Bueno, se nota que ahora sí que has tomado esos elementos, incluso están como permeando ya en mí. Ahora que veía algunas fotos previas para la revista, estás tomando además aire de Nosferatuan, como se diga, pues, de Nosferatu, del vampiro, y por eso me había preparado para la entrevista. Mira, estoy aquí, cuidándome, por si una cosa, porque los escritores esconden muchas cosas además de sus obras. Querido Agustín, el tiempo se nos ha ido como agua porque siempre ocurre eso con una buena conversación y bueno, pues quisiera
despedirme con ¿qué quisieras decirnos para despedirnos a los chicos politécnicos y a toda la gente de Fondo de Cultura y seguidores de obras que estamos muy contentos de que esta novela forme parte de A través del espejo? Pues solo muchas gracias, realmente, muchas gracias a ti que leíste la novela con tanto cuidado y que además siento que la leíste con el corazón, que es lo que yo siempre espero de mis lectores. Gracias pues a todas las personas que nos escuchan, a los organizadores de la feria del libro eh, y por supuesto siempre gracias al Fondo de Cultura Económica y a mis editoras, en especial a Susi Figueroa, que sin ellas, pues la novela sería mucho más imperfecta de lo que es. Qué hermoso. Bueno, pues entonces yo a nombre de todos acá tendría que decirte gracias, Agustín, por la novela. Sí, la leímos con esto, con esta esperanza siempre que entra uno a cualquier historia, pero las novelas al final, tú lo dijiste, nos abrazan o nada más nos tratan con desdén como el pobre de Esteban lo tratan. Su novia. Gracias, Agustín, por la novela. Deseamos que sigas escribiendo cosas de esta naturaleza que le hacen falta a la literatura mexicana. Mucho éxito allá en Hungría y seguimos en contacto. Queridos amigos, Gracias. queridas amigas, hemos de verdad disfrutado esta conversación con Agustín. Es la oportunidad. Hoy son los carcomidos, pero les apuesto que van a ir inmediatamente los carcomidos a la historia de los fantasmas que me gustó tanto, La Casa de los Tres Perros. Yo leí el inicio y ya la pedí porque me quedé en lecturos interruptus. Muchachos, muchachas, léanla, les va a gustar, se los garantizo. Gracias, Agustín. Gracias.